Buenas otra vez, chicos y chicas. Vamos a ver en esta ocasión el cuarto apartado del tema 4, que trataba, si recordáis, sobre España en los siglos XVIII y XIX. En este caso, vamos a ver dos nuevas etapas de gobierno, el sexenio democrático y la restauración borbónica, que ocupan los años entre 1868 y 1898. Vamos a empezar por el sexenio y pues recordando lo que había pasado al final del último vídeo, que si recordáis en 1868 se había producido una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, que había conseguido expulsar del país a Isabel II, había arrebatado el trono a la reina Isabel. Los principales protagonistas de esta revolución son el general Prim, el brigadier Topete y el general Serrano. Como podéis ver, el ejército sigue teniendo un gran protagonismo en la vida política española. Este de aquí es el general Juan Prim, que va a ser pues, el personaje más importante de la etapa que empieza ahora mismo. Estos individuos, sobre todo Prim y Serrano, van a formar un gobierno provisional. Y este gobierno provisional va a tener dos objetivos principales. El primero, aprobar una nueva constitución, la constitución de 1869, que es una constitución pues, muy avanzada, en la que se aprueba el sufragio universal, se aprueba una amplia colección de derechos y libertades y otras muchas medidas. También se aprueba en esa constitución que la forma de gobierno española es la monarquía constitucional. Pero claro, hemos echado a la reina, por lo que hay que buscar a un nuevo rey. Pasa un poco como había ocurrido en Francia en la Revolución de 1830. Recordad cuando echaban a Carlos X del poder y le entregaban el trono a Luis Felipe de Orleans, que va a gobernar pues, de acuerdo a la Constitución. Después de muchas vueltas, el rey elegido va a ser Amadeo I de Saboya. Amadeo I era hijo de Víctor Manuel II de Italia. Todavía no era Italia, bueno, sí. Aunque todavía no se había completado la unificación. Bueno, pues Amadeo I, después de muchas vueltas, va a ser el elegido como rey de España. Pero cuando llegue al país se va a encontrar con gran cantidad de problemas. Amadeo es este señor de aquí. Si os fijáis, pues ya empezamos a tener documentos fotográficos de los personajes y no solo podemos verlo en cuadros. Bueno, decíamos que Amadeo se encuentra con un montón de problemas. El primero de ellos es que su principal valedor, la persona que había impulsado la candidatura al trono de Amadeo, Prim, es asesinado en 1870, pues por aquellos que estaban en contra. El segundo problema es que los Borbones no van a dejar de darnos la lata. Los Borbones se han ido, pero hay un grupo de españoles que quiere que los Borbones regresen al trono y que van a intentar boicotear el reinado de Amadeo. En tercer lugar, comienza una insurrección, una revolución en Cuba, que seguía siendo española y que quiere independizarse de España. Por último, los carlistas, recordad, aquellos que eran partidarios del hermano de Fernando VII, de Carlos María Isidro, ahora son partidarios de sus descendientes, pues inician una nueva guerra. Claro, llevan medio siglo intentando que les den el trono y ahora cuando echan a Isabel II resulta que elegimos como rey a un italiano. Pues a esta gente no le sienta nada bien y quieren imponer a su candidato en el trono. Así que también la lían y empiezan una nueva guerra carlista, la tercera guerra carlista. Como podéis imaginar, Amadeo no estaba muy conforme en el trono. De hecho, intentaron asesinarlo un par de veces, por lo que al final, en 1873, pues coge sus cuchillos y se va de vuelta a Italia. Abdica, abandona el trono y se vuelve a Italia, situación ante la cual pues, se proclama la primera república española. Recordad que una república es un sistema de gobierno en el que no hay un rey. Bien, pues esta primera república se va a proponer aprobar toda una serie de reformas económicas y sociales. Pero lo cierto es que la república se va a enfrentar a muchos problemas. Algunos de ellos los mismos que el reinado de Amadeo. La tercera guerra carlista continúa aún. También la guerra de Cuba y los Borbones que siguen intentando pues que su candidato, el hijo de Isabel II, Alfonso XII, vuelva al trono español. Por otro lado, también la República se encuentra con dos nuevos problemas.
la división entre los propios republicanos, ya que hemos dicho que una república es un sistema de gobierno en el que no hay rey, pero hay diferentes tipos de repúblicas. Por un lado, pues había algunos que defendían una república unitaria, una república centralista, en la que España pues es un único país, y había otros que defendían una república federal, una república compuesta pues, por diferentes estados, muy al estilo de lo que es hoy día Estados Unidos. Son diferentes estados que se unen en un estado más grande. Por otro lado, nos encontramos también la insurrección, la revolución o las revueltas cantonales. ¿Eso qué es? Pues que una serie de ciudades se rebelan contra el gobierno republicano. Instauran gobiernos propios dentro de esas ciudades que reciben el nombre de cantones. La situación de la república pues queda muy bien reflejada en esta pequeña viñetilla, ¿vale? Si os veis, esta mujer del centro representa a la república y tenemos aquí a un burgués, ¿no? Un señor vestido de burgués que defiende la república unitaria, mientras que este, más sector popular, este gorrillo, se identifica normalmente con los catalanes, que defiende la república federal. Y pues, como podéis ver, la república está ahí en medio que no sabe muy bien por dónde se va a tirar la pobre. Como os podréis imaginar, no es un gobierno muy estable el de la república. En tan solo 11 meses de gobierno hay 4 presidentes diferentes. Imaginaros, 11 meses, 4 presidentes. Nosotros cada 4 años tenemos uno normalmente. Así que fijaros. Total, que al final hay un golpe de estado contra la república y en diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos protagoniza un nuevo pronunciamiento que entrega el trono al príncipe Alfonso, que va a ser coronado como Alfonso XII. El principal artífice o el que organiza toda esta vuelta de Alfonso XII al trono es este señor de aquí, que se llama Antonio Cánovas del Castillo, malagueño. Tiene una estatua, si no me falla la memoria, si sigue estando allí, en el Paseo del Parque en Málaga. Bien, pues con esto empieza la etapa B de este esquema, que es la de la restauración borbónica. ¿Por qué restauración? Pues porque se restaura a los Borbones en el trono. ¿Y qué etapas tiene? ¿Qué podemos decir de esta restauración? Pues el primer paso es que se establece una nueva constitución, la Constitución de 1876, que es una constitución muy conservadora. Es una constitución, por ejemplo, más atrasada, podemos decir, que la Constitución de 1869 del Sexenio. Por ejemplo, no contemplaba aún el sufragio universal, cosa que se hacía la Constitución del 69. ¿Y cómo funciona este nuevo sistema, el sistema de la restauración? Pues vamos a mencionar 3 cosas principales. En primer lugar, el bipartidismo y el turnismo. ¿Eso qué es? Pues que hay 2 partidos políticos. El Partido Conservador, que lo lidera Cánovas, y el Partido Liberal, que lo lidera Sagasta. Bien, pues estos 2 partidos se van a turnar en el poder. Cuando un partido ya está desgastado, la opinión pública está en su contra, va a entrar al poder el otro partido. Pero claro, os estaréis preguntando, pero si hay elecciones, ¿cómo es posible que siempre salgan los mismos partidos? Pues por una cosa muy sencilla, porque las elecciones están amañadas. Existe lo que llamamos un fraude electoral. No hay unas elecciones libres. Tú puedes ir a votar, pero finalmente el gobierno se las apaña para amañar las elecciones y que el resultado de las votaciones sea el que ellos quieren. Esto se hace pues a través de varios mecanismos, entre ellos el caciquismo y el pucherazo. ¿Pucherazo por qué? Pues porque se supone que se cocina la votación como un puchero, ¿no? A largo plazo el gobierno cocina cuál es el resultado de las elecciones. Por otro lado, el Estado que establece esta Constitución es un Estado centralizado. Recordad las divisiones entre República Unitaria o República Federal. Había pues muchas personas que querían un Estado federal y en la restauración se dice que no, que el Estado es centralizado. Y esto va a dar lugar pues, a que se extiendan en gran medida los nacionalismos por todo el país. Básicamente pues son los mismos que conocéis hoy día, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán y también en parte el nacionalismo gallego. Por último, aunque la etapa de la restauración se extiende hasta 1931,
vamos a dejarlo ya aquí cuando empieza el siglo XX, con una fecha muy importante como es la crisis de 1898. Esta, chicos, tenemos que aprendérnoslo porque es una fecha fundamental en la historia de nuestro país. En esta fecha, Cuba, en 1895, 3 años antes, se había vuelto a rebelar. Y en 1898, pues España acaba entrando en guerra con Estados Unidos, además de con Cuba. ¿Por qué con Estados Unidos? Porque Estados Unidos quería controlar Cuba. ¿Y cómo se produce esta entrada en la guerra? Pues de una forma muy curiosa. Resulta que un barco estadounidense, un acorazado que estaba anclado en el puerto de La Habana, estalla. Aún hoy día no hay muchos rumores sobre si el barco estalló por un sabotaje español o si fueron los propios estadounidenses los que hicieron explotar su barco para tener una excusa con la que declararle la guerra a España. Sea como sea, lo importante es que después de esta guerra España es humillada y derrotada en un periodo de tiempo muy rápido, y con la paz de París va a perder todas sus colonias. Va a perder las últimas islas, las últimas colonias que poseía, que son pues Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, y poco después pues va a perder también las Islas Marianas y Carolinas, que se las vamos a vender a Alemania. Y bien, con esto terminamos el esquema y terminamos por fin la parte política del tema 4. Nos queda solo ver la parte de economía y la industrialización. Aquí en el centro del esquema tenéis un resumen de las etapas que hemos visto. En el sexenio democrático, la etapa A, tenemos el gobierno provisional de Prim y Serrano entre el 68 y el 70, el reinado de Amadeo I entre 1871 y 1873 y la Primera República entre 1873 y 1874. En la etapa B, la restauración, pues tenemos dos etapas de gobierno, el reinado de Alfonso XII entre 1874 y 1885 y el reinado de Alfonso XIII entre 1886 y 1931. Y eso es todo. En el próximo vídeo, como ya hemos dicho, vamos a estudiar la industrialización y la economía de nuestro país en el siglo XIX.